Dios le bendiga en esta tarde. Amén. Vamos a ir a la escritura en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, capítulo 5, versículo 3. Y dice la palabra: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. No escaparán, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. En estos días veía una noticia que había que prestarle atención, y es que los acuerdos de Abraham, que son un conjunto de acuerdos que se establecieron para la normalización diplomática entre Israel y varios estados árabes, han comenzado desde este jueves la primera fase de un plan que allana el camino para un posible cese al fuego y comience paz. Amén. Entonces, el gobierno de Israel aprueba el acuerdo con Hamás para el alto al fuego en Gaza y la liberación de rehenes. Veía al presidente Donald Trump decir que para el martes o miércoles la próxima semana ya tendrán que estar libres de ambos lados. Entonces la palabra es clara. Diga, la palabra es clara. Se lo vuelvo a leer con entendimiento, entiendan. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. No escaparán, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Amén. Tenemos que entender que se están cumpliendo las profecías. No sabemos el tiempo, pero lo que a mí me ocupa, no por mí, porque yo creo que yo estoy bien con Dios. Yo hasta he entrado en paz con gente a la cual yo no le agrado, pero yo entré en paz con ellos. Amén. Yo trato de hacer mi mejor trabajo para Dios. Amén, porque esa es la que le sirve. Mi preocupación es por los que congregan aquí y por los que escuchan estas enseñanzas, de que estén listos. Hace un tiempo recibimos de parte del Señor ¿cómo era que se llamaba? ¿Hasta qué? Los astas, decía el discípulo Isaac, hasta que sean puestos sus enemigos por estrado de sus pies, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y hasta que se cumplan todas las cosas de la restauración. Amén. Entonces aquí vemos un cuadro profético tremendo. ¿Por qué? Porque aquí hay un paralelo. Mientras comienza a cumplirse la profecía en tierra de Israel, que se tiene que cumplir, hay una profecía que se tiene que cumplir en la iglesia del Señor. Y la parte profética que parece que se está cumpliendo con este acuerdo que ya se firmó
y que va a durar muy poco y que va a traer consecuencias después, según dice esa profecía. Para la iglesia nos anuncia que hay hijos de luz, hijos que no andan en tinieblas, que son del día y no de la noche. Amén. Entonces es muy importante, mis amados, que nosotros entendamos esto. ¿Por qué es importante? Porque por años, yo tengo 44 años de vida cristiana y desde que yo me convertí he oído de un avivamiento que viene. Amén. Entonces, antes de mí, los que se convirtieron oyeron acerca del último gran avivamiento. Son generaciones, diga generaciones. Son voces proféticas que vienen declarando ese avivamiento. Pero quiero decirle algo. Como en las bodas de Canaán, nuestro Dios es un Dios que guarda el mejor vino para este tiempo final. Y el Señor me hacía entender esto hoy. Muchos están esperando un avivamiento, un nuevo mover en la historia de la iglesia. Algo nunca antes visto. Pero, diga, pero. Dice la palabra en Jeremías 6:16. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no andaremos en él. Amén. Amén. Entonces el Señor me decía: cuando hablo en mi palabra de un avivamiento, no se está hablando de algo innovador, sino restaurador. Así es. Amén. Para esto viene la revelación de misterios que están ocultos en la palabra. Pero hoy es el tiempo, diga, es el tiempo en que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, los va a revelar. Amén. Un misterio bíblico es un plan de Dios que estaba oculto, pero que cuando ya es revelado, ahora es un hecho que se da a conocer. Para entender estos misterios se requiere, número uno, fe. Diga, del Espíritu Santo. Diga, la fe de Dios, el Espíritu Santo y la obediencia a las Escrituras. Amén. Ahora yo quiero que usted diga conmigo: yo voy a ser partícipe de este avivamiento. Yo voy a ser partícipe de este avivamiento. Ahora añádale fe y convicción y dígalo: yo voy a ser partícipe de este avivamiento. Tenemos que creer. Porque le acabo de leer que Tesalonicenses dice que hay hijos de la noche, pero hay hijos del día. Hay hijos en tinieblas y hay hijos de la luz. Y el Señor me decía: mucho pueblo está en tinieblas. Mucho pueblo está en la noche, están dormidos en su vida cotidiana, en sus circunstancias, en sus problemas, y no perciben el tiempo profético en que estamos. Amén. Amén. Porque al igual que la salvación, percibir en el ámbito del Espíritu es concedido a aquel o a aquella persona, aquella dama, aquella mujer, aquel hombre que está conectado con Dios.
No basta con ver esto como una religión. Es una relación, y el título de apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, adoración, intercesor, el que usted quiera, no te habilita. Es estar, como cantaba Katy ahora, en su presencia. Amén. Lo que hizo que Elías fuera alineado en su tiempo y pudiera declarar que no iba a haber lluvia era que vive Jehová en cuya presencia estoy. En otras palabras, Elías no necesitaba ir al templo, que por cierto estaba contaminado. Hay muchos lugares que están contaminados con cosas que no son Dios. Señor. Hay géneros musicales y cosas que a veces cuando venimos o andamos en el carro, le digo yo a mi esposa, qué buena esa melodía, me recuerda cuando yo no era cristiano. Porque hoy en día es una moda que una canción de moda en el mundo le cambien la letra, le pongan una letra cristiana para que los carnales evangélicos se sientan ministrados. Ajá. Amén. Amén. Pero lo cierto es, mis amados, que hay una palabra que es importante. Diga, alineamiento. Alineamiento. Le voy a poner un ejemplo. Usted manda a su hijo a la escuela y el propósito de ese niño al ir a la escuela es aprender. Para eso él va a tener que someterse, a sentarse y prestar atención. Porque si él se pone a comer chiles, ponerle apodos a los compañeros y dibujar a Mazinger Z, cuando llega la hora del examen, él perdió el examen. Diga, tiene que estar alineado al propósito por el cual va a la escuela. El Señor me decía, mi pueblo tiene que alinearse cuando va a mi casa. Amén. A que va a aprender. Señor. Porque yo les doy la palabra que les va a dar la alianza por mi espíritu. Entonces tenemos que estar alineados. ¿Por qué? Porque significa que el último avivamiento es la restauración de la gloria primera. Y también les enseñé hace un tiempo que la gloria postrera se cumplió cuando Cristo, el tabernáculo viviente de Dios, entró al templo que había restaurado Herodes y predicó desde ahí. Ahí se cumplía que la gloria postrera sería mayor que la primera. Les enseñé en esa ocasión que Dios usa hombres y mujeres a los cuales Él unge para que vayan y muestren su gloria. ¿Cuándo se muestra la gloria? ¿Cuándo Jesús mostró la gloria? Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. ¿Pero qué fue lo que vio Juan? Juan lo vio enseñar. Juan lo vio sanar a los enfermos. Juan lo vio echar fuera a los demonios. Juan lo vio confrontar los sistemas religiosos de su tiempo. Juan lo vio resucitar a los muertos. Juan lo vio tener autoridad sobre la naturaleza, caminar sobre el agua y decirle a la tempestad, calla y enmudece. Amén, Señor. Juan lo vio en el monte Hermón, transfigurado. Amén. ¿Y usted sabe por qué se transfiguró ahí? Porque dicen los estudiosos que cuando descendieron los hijos de Dios en Génesis 6, descendieron en el monte Hermón. Y a la orilla de ese monte hay una ciudad y hay un lugar que se conoce como la puerta del infierno. Y Jesús iba caminando con sus discípulos y dijo, las puertas del infierno no tendrán autoridad contra mi iglesia.
Porque antes les había preguntado: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y Pedro le contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces significa que la revelación, diga, la revelación trajo la alineación, el alineamiento, para que Pedro un día pudiera ser un ministro entendido en los tiempos, entendido en lo que estaba sucediendo. Amén. Yo estaba meditando eso. Jesús se pudo transfigurar en cualquier lugar. Nada de lo que ocurre en la historia del Hijo de Dios es por casualidad. Su nacimiento fue profetizado, su vida fue profetizada, la gloria que iba a manifestar fue profetizada, su muerte, su crucifixión, su resurrección fue profetizada. Pero qué tremendo que en el lugar donde dicen los eruditos que descendieron los ángeles que se rebelaron contra Dios, en ese lugar es donde Él se transfigura. ¿Por qué lo hizo ahí? Porque era una declaración de guerra. En este lugar ustedes descendieron, pero desde este lugar yo les anuncio a ustedes que mi gloria será vista. Amén. Cuando hablamos de un avivamiento debemos ir a lo que dice la palabra, porque el avivamiento lo experimentó la iglesia del primer siglo. Y en Hechos capítulo 2, verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Es muy importante ver que este avivamiento sucedió y es lo que va a ser restaurado. Diga, como Dios lo hizo, si Dios lo va a restaurar, lo va a hacer de una forma semejante. Pero el profeta Joel dice en Joel 2:28 que en los últimos días será derramado mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Entonces significa que es una visitación de Dios que tiene, número uno, diga, un de repente. Diga, cuando Dios desciende, Él no le pregunta a nadie. Habían 500 que habían visto a Jesús resucitado y que lo vieron ser arrebatado a los cielos. Pero solo 120 estaban en el lugar correcto. Cuando hablamos de un lugar, no hablamos de estar metidos en un lugar de reunión como este, porque la iglesia somos nosotros. Hablamos de estar en una posición espiritual de conexión con Dios. Porque hay gente que parece los Transformers en la iglesia cristiana y donde trabaja es mundano. No, usted no puede ser cambiante, no puede ser camaleón, dependiendo de donde se pare, así es el color. Usted no puede ser así. Usted tiene que ser definido. Soy de Cristo. Porque de repente va a venir un derramamiento inesperado. Lo segundo es que vino del cielo, viene de arriba. No viene de ninguna mentalidad humana. Ningún hombre puede crear un avivamiento. Lo bueno viene de arriba, dijo Marino. Pero dijo Juan el Bautista: nadie puede tener esto si no le es concedido del cielo. Entonces yo estoy hablando de un de repente inesperado. Estoy hablando que viene del cielo. Como punto 3, un ruido notorio. No es fácil de identificar, porque va a ser un estruendo,
muchos se darán cuenta que a alguien le pasó algo. Y dice que vino un viento impetuoso. Esa palabra significa poderoso. Algo que no puede ser detenido. Entonces, qué importante entender esto. Porque cuando vino el avivamiento, habían diferentes personas. Diga, diferentes personas. Y les recuerdo que es una posición espiritual la que estamos hablando. Amén. Eso significa que usted ora todos los días, que usted busca de Dios todos los días, aunque aquí se congregue 2 veces, pero eso va a cambiar muy pronto. Amén. Por lo pronto ya los viernes hay adoración. De 9 a 11, y cuando Dios te diga otro día lo metemos. Porque aquí es buscando a Dios, y el que está trabajando y no puede venir tenga paz. Pero hay otros que sí pueden venir. Amén. Porque aquí vamos a buscar a Dios. Aquí vamos a estar alineados al tiempo profético en la posición espiritual que Dios requiere. ¿Por qué? Porque de acuerdo al pasaje que leemos, hay ciertos grupos de personas que tienen características. Y hay que identificar en qué grupo podríamos estar nosotros. Porque eso va a determinar cómo va a ser nuestra participación cuando venga el derramamiento. Primer grupo, unidad y llenura. Ya se lo leí, Hechos 2, 1 y 2 y 3. Dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos, diga todos, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad de expresarse. Abre sus lenguas. Vamos, quiero escucharlo, abre sus lenguas. Versículo 1 dice, y estaban todos juntos y unánimes. Diga, es una actitud. Pues cuando descienda el Espíritu Santo, yo creo que van a haber no solo un aposento alto, sino muchos aposentos altos en todo el mundo. Yo creo que cuando venga ese avivamiento final, ese derramamiento, va a haber muchos lugares donde van a haber grupos de creyentes que van a ser investidos de ese poder sobrenatural. Pero hay que tener una actitud, diga, la actitud de la unidad. No hay tiempo para estar enojado con nadie, estar disgustado, separado de nadie. No hay tiempo para eso. No hay tiempo de que sultano no le habla a fulano y etcétera. Eso tiene que acabar si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo. Unidos y esperando, diga, teniendo la misma visión, la misma meta, el mismo propósito. Así es como vino. Ellos, los 120, sabían lo que Jesús había dicho. Lo creían y por eso estaban ahí. Este fue un grupo activo porque buscaba en oración y unidad. Ellos no sabían que iba a venir. Para ese momento ellos no conocían la persona del Espíritu Santo, pero ellos estaban esperando que viniera. ¿Eres de los que serán llenos o eres de los que se quedarán vacíos? Es tu decisión. ¿Qué tan unido estás con tu esposa? ¿Qué tanta unidad tienes con tus hijos y tus familiares? ¿Qué tanta unidad demuestras a tus hermanos en la iglesia y a tus pastores y con los líderes? ¿Qué tanta unidad buscas aún con los hermanos nuevos? Diga, ¿estaban en un mismo lugar
tenían una misma visión. Todos estaban sentados, todos estaban esperando. Se postraron sobre cada uno de ellos y todos recibieron lo mismo. Digan, los 12 apóstoles y todos los demás discípulos recibieron lo mismo. La señal de hablar en lenguajes, un lenguaje espiritual, según el Espíritu les daba que hablasen, ya que antes de eso nunca lo habían experimentado. Pero hay otro grupo, diga otro grupo, los que solo oyen del avivamiento. En el verso 6 dice, al oír este estruendo, hay gente que solo va a escuchar que pasó algo, pero ni va a ser partícipe, ni va a ver con sus ojos ese mover de Dios. Ellos solo van a escuchar que algo pasó, que Dios está usando a alguien que no se sabe de dónde salió. Dios lo está usando, pero ellos no entienden cómo. Grupo 3, los confundidos. Verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones que estaban debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó una multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. En medio del avivamiento habían confusos, confundidos. Nunca juzgues lo que pasa si no lo entiendes. Nunca juzgues lo que pasa si no lo entiendes. Así es. Diga, eran judíos que moraban en Jerusalén, gente obediente, porque Dios les dijo permanecer en Jerusalén. Diga, hombres piadosos, gente de fe, pero al ocurrir el estruendo, gente que estaba esperando que ocurra un estruendo, recibe un avivamiento, pero otros, diga, otros, solo se confunden y dicen, eso no es de Dios. Cuarto grupo, los maravillados. Verso 7. Y estaban maravillados o asombrados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, de Ponto y de Asia, y de toda Frigia y Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, creyentes y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Este grupo es de gente que se maravilla de las cosas de Dios, pero no se convence del todo. Diga, no son galileos. Todos los que están hablando, gente que cree que todos lo saben. Pero ¿cómo es posible que esta persona que se ha convertido Dios la esté usando? Diga, ellos oían la lengua materna, pero eran gente que razonaba, no tenían fe. Entonces se maravillaron. Grupo 5, los burladores. Versículo 13.
Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Diga, este es el grupo más triste. Porque vino el avivamiento, vino el poder de Dios y ellos se burlaban. Porque estaban en un estado tan animal y carnal que les era imposible discernir el Espíritu Santo. Porque recuerde que esto sucedió en Jerusalén, donde estaba el pueblo de Dios. Entonces no estamos hablando de gente que no es creyente, estamos hablando de gente creyente que cuando sucede algo en Dios se burla. Sexto, los ministros con entendimiento. Verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como vosotros suponéis. Apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. El apóstol Pedro es figura de ministros del último tiempo. Diga, hombres y mujeres de Dios que están alineados al plan de Dios, al propósito de Dios y que lo entienden en su espíritu y lo pueden declarar y comprobar bíblicamente. Entonces dice, poniéndose en pie, diga, ministros activos, no dormidos. Alzó la voz, ministros con autoridad y poder de Dios. Estos no están borrachos. Diga, defienden el cuerpo de Cristo y el poder de Dios. Eso es lo que ha dicho el profeta Joel, conocedores de la profecía que se está cumpliendo. Ministros que hablan verdad a costa de lo que sea. No le tienen miedo a nadie. Hechos 2:37. Y al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos aprenden? ¿Qué hacer para ser partícipe de este avivamiento? Le voy a dar la recomendación del apóstol Pablo. ¿Cuántos quieren la recomendación del apóstol Pablo? Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. ¿Por qué es necesario avivar algo? Porque puede ser que se esté apagando. Pues así será en este tiempo final, cuando Dios ve que el amor de muchos ya se enfrió. Es que es necesario el avivamiento. Avivamiento es ver la visitación de la gloria de Dios en medio de nosotros, ser llenos de la gloria preciosa de Dios
¿Para qué? Para que la gloria de Dios descienda y el avivamiento sea una realidad en medio nuestro. Amén. Póngase de pie. ¿Cuántos aprendieron? Amén. Levante sus manos y diga conmigo: Señor, Señor, alíñame alíñame al tiempo final final que estoy viviendo. que estoy viviendo. Señor, Señor, si me estoy adormeciendo, si me estoy adormeciendo, me estoy volviendo tibio estoy volviendo tibio o frío, o fría, despiértame. despierta, Enciéndeme. enciéndeme. Levante sus manos. La palabra dice que usted es el que aviva el fuego. Pero estoy viendo una visión y veo llamas de fuego sobre cada uno de nosotros. Cuando yo diga ahora, usted va a recibir con fe. Y los que vean esta transmisión, si lo creen, cuando diga ahora, lo van a recibir. Ahora. Que el fuego de Dios se encienda en ti. Encienda tus dones. Encienda tu llamamiento. Sea alineado a tu diseño y propósito. Sea alineado a tu diseño y propósito. Porque Dios quiere que tú seas un participante en este avivamiento final. Tú has sido llamado a ser hijo del día. Tú no eres hijo de la noche. Tú has sido llamado a ser hijo de la luz y no de las tinieblas. Porque la luz y el día representan la revelación. Y yo declaro que cada vez que abra la Escritura, el Espíritu Santo como Espíritu de revelación y sabiduría vendrá sobre ti. Y te va a dar entendimiento revelado, conocimiento revelado de la palabra. Y esa revelación te va a hacer irradiar la luz de Dios, el entendimiento divino, para que ilumines a los que están en las tinieblas de la religiosidad, de la tradición, del conformismo. Las tinieblas que paralizan y adormecen a mucho pueblo de Dios. Yo declaro que ustedes son hijos del día, porque es el día del Señor, es el día de la alabanza, de la adoración, es el día de la presencia, es el día de la gloria, es el día de las obras asignadas para ser activadas y realizadas en el propósito eterno de Dios. Yo lo declaro en el nombre y la autoridad de Cristo Jesús y soplo por fe el Espíritu Santo sobre ustedes ahora. Y declaro esta palabra: sean alineados y pertenezcan al grupo de los que serán ungidos de repente para la gloria de Dios Padre. Así sea. Amén y amén y amén.